En medio de una crisis política por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, la oposición parlamentaria fujimorista Martín Alberto Vizcarra Cornejo dejó la embajada de Canadá y juró como presidente de la República del Perú el 23 de marzo del 2018, en un régimen que se prolongó hasta el 9 de noviembre del 2020, cuando el Congreso de la República lo destituyó por incapacidad moral permanente. ¿Qué retos debió enfrentar Vizcarra luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski? ¿En qué medida el obstruccionismo del Parlamento y la corrupción terminaron minando su corto gobierno? En los próximos minutos hablaré sobre el gobierno de Martín Vizcarra, las interpelaciones, las cuestiones de confianza, los escándalos de corrupción, la disolución del Congreso, el referéndum, la inmigración venezolana, los conflictos sociales, la pandemia COVID y más. Acompáñame. Nos podrán matar, nos podrán llevar a la cárcel, pero si nos el pañuelo de boca. Poco después de las 6:30 de la tarde del pasado miércoles, La toma de mando se dio el 23 de marzo en el Congreso de la República. Vizcarra era el primer vicepresidente y le correspondía suceder en el cargo al renunciante Pedro Pablo Kuczynski para completar el mandato restante y entregar la presidencia el 2021. Pese a la debilidad del Ejecutivo, ganó rápida popularidad por sus constantes confrontaciones contra el Parlamento y algunas acciones contra la corrupción. Una de las primeras medidas tomadas fue anular el indulto humanitario a Alberto Fujimori. La Cumbre de las Américas se dio ese año y fue el primer espacio de interacción importante para Vizcarra. Lamentablemente, la cumbre se vio opacada por la ausencia de líderes importantes como Donald Trump de Estados Unidos, Raúl Castro de Cuba, Lenín Moreno, entonces presidente de Ecuador, o el vetado y tan cuestionado Nicolás Maduro de Venezuela. La inmigración venezolana se salió de control en 2018. La crisis económica y política del 2017 en el vecino país hizo que miles de venezolanos abandonen su patria y las inconsistencias del gobierno de Maduro acentuaron este éxodo jamás visto en Sudamérica. Ya el 2017, durante el gobierno de Kuczynski, se habían alcanzado cifras de hasta 200.000 inmigrantes venezolanos en el Perú. Para el 2018, esta cifra se superó pero de lejos, 640.000 inmigrantes, y a principios del 2020 se había superado largamente el 1.000.000 de venezolanos en el Perú. Y aunque han llegado familias enteras y muy buenas personas, también han llegado individuos de mal vivir que han generado un estereotipo sobre ellos. ¿No es cierto? Después de Caracas, Lima es la ciudad con más venezolanos en todo el mundo. Incluso ya tenemos hasta Barrio Chamo. Los cuellos blancos del puerto quedaron al descubierto en este gobierno. Los audios que se descubrieron eran de terror. Los magistrados de cortes, como la del Callao, negociaban desde sentencias hasta libertades a cualquier persona. La red de corrupción en el Poder Judicial quedó al descubierto y el Consejo Nacional de la Magistratura entró en crisis. Uno de ellos, César Inostroza, huyó del país en medio de denuncias de blindaje a manos de algunos políticos de bancadas como la fujimorista, poniendo trabas a las reformas que se proponían desde el Ejecutivo. Inostroza es quien hizo conocida a la señora K y a la Fuerza Número 1, acaso refiriéndose a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular. No olviden eso. Las reuniones con Keiko Fujimori se dieron entre abril y junio del 2018 y están relacionadas con la fuerza política que representaba en ese momento el fujimorismo desde el Congreso. Lo anecdótico es que el presidente las mantuvo en secreto y a la primera oportunidad que pudo, Keiko Fujimori las dio a conocer para desprestigiar al Ejecutivo. El referéndum del 2018 fue una de las novedades que empoderó a Martín Vizcarra. Este referéndum de diciembre del 2018 giró en torno a 4 preguntas. La primera sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, que la gente desconocía. La segunda,
sobre el financiamiento a las organizaciones políticas, a los partidos políticos, que la gente conocía muy poco. La tercera sobre la reelección inmediata de parlamentarios de la República, que la gente estaba feliz. No querían verlos más en el Congreso. Y la cuarta pregunta sobre la bicameralidad en el Congreso de la República y que la gente, aunque conocía poco, lo vio como un gasto innecesario en este momento. Salvo esta última, la población aprobó las 3 reformas judiciales y políticas propuestas. Golazo para Vizcarra. El caso Lavallato se vio entrampado porque no se había formalizado la colaboración eficaz de Jorge Barata con la justicia peruana. El fiscal Rafael Vela logró un acuerdo final que permitió conocer más detalles del nivel de corrupción que se vivió con la firma Odebrecht. Habían desembolsado $50 millones para beneficiarse con obras como la línea 1, la interoceánica, la vía Evitamiento Cusco, la Costa Verde del tramo Callao, entre otras joyas. En octubre del 2018, el juez Concepción Caraguancho ordenó la prisión preventiva de Keiko Fujimori y otras 19 personas de su círculo por 36 meses por formar parte de una organización criminal constituida dentro del partido político Fuerza Popular. Vaya. Este juez Concepción Caraguancho se hizo muy conocido en aquel entonces, ¿eh? El 31 de diciembre del 2018, Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, removió de los cargos a los fiscales aprovechando las fiestas de fin de año. Las protestas civiles hicieron que se reponga a José Domingo Pérez y a Rafael Vela, pues era notorio el entorpecimiento convenido que estaba realizando este fiscal, Pedro Chávarri, en el caso Lavallato. El 9 de enero del 2019, Chávarri renunció, pero previamente logró sacar información valiosa involucrada a la agrupación Fuerza Popular y al mismo fiscal en el caso de lavado de activos. Las escenas de televisión fueron desde espectaculares hasta miserables, viendo al fiscal Pedro Chávarri ingresar a su oficina y sacar cajas con información. El 16 de abril de 2019 se ordenó la detención preliminar de Alan García Pérez, quien había intentado el asilo en algunos países de manera fallida. Uno de estos es Uruguay. El 17 por la mañana, una delegación policial acudió a su domicilio, al domicilio del exmandatario Alan García Pérez, y sabiendo la razón de la presencia del fiscal y los policías, ingresó a su habitación y se quitó la vida. El suicidio de Alan García hace que, según las leyes peruanas, su caso sea archivado, aunque se continúa investigando a los demás implicados. Pero su muerte hace que se archive. La Botica fue el nombre con el que se hizo conocido el chat de Fuerza Popular en el que coordinaban acciones a pedido de su lideresa, y aunque estos presentan un historial desde el año 2018, fue en mayo del 2019 que se dieron a conocer. Entre las conversaciones más conocidas están las del apoyo al controvertido fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, al ataque al congresista Lescano, las estrategias de agresión en las redes sociales, entre otras joyas. Esto me lleva a recordar el chat Mototaxi en Telegram, en el que estaba incluida la mismísima Keiko Fujimori y se hacía alarde del poder que tenía Fuerza Popular y en el que se buscaba socavar al débil régimen de Pedro Pablo Kuczynski desde el 2016 todavía. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 se llevaron a cabo entre julio y agosto de ese año con la participación de 41 países de América y un despliegue mágico de cultura y color y olor a peruanidad que cerró la boca a aquellos que estaban pidiendo retirar a Lima de la organización de este evento. Fuerza Popular y Luis Castañeda Locio, por si lo olvidaron. Este evento fue simplemente espectacular. Más allá de las preseas que logramos, fue muy hermoso vivir estos Juegos Panamericanos Lima 2019. La disolución del Congreso se dio el 30 de septiembre del 2019 tras la cuestión de confianza solicitada por el premier Salvador del Solar. Hubo todo un show previo aquí, no se permitió el ingreso del premier, se hizo todo un escándalo, al final se solicitó la cuestión de confianza, el Congreso
no le interesó, el Congreso designó al representante del Tribunal Constitucional y esto se tomó como un rechazo a la confianza del gabinete, puesto que el gobierno estaba solicitando que no se designe a este integrante. El Congreso lo hizo y, viéndose rechazada la cuestión de confianza, Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República. El Congreso vacó al presidente Vizcarra, designó a Mercedes Arauz como presidenta interina y juramentó, pero no pasó de ser un acto meramente anecdótico, pues el Congreso disuelto no tenía mayor respaldo ni popular, ni político, ni de las Fuerzas Armadas, así que simplemente se disolvió. Los conflictos sociales estuvieron marcados por protestas como la de Las Bambas y Tía María, por el rechazo a la minería que se viene desarrollando en estas zonas. En el caso de Tía María, el centro minero de Islay en Arequipa, la población ha rechazado el proyecto cuprífero con el lema agro sí, mina no. Las Bambas es otro yacimiento cuprífero en Apurímac y la población exige primero la compensación por el uso del corredor vial que pertenece a la región. Segundo, la construcción de un mineroducto que se había ofrecido y no se había hecho en ese momento. Hay otro caso, el de Quellaveco en Moquegua, es un caso también sonado en este gobierno de Vizcarra, y la toma de carreteras, el rechazo del proyecto, están marcados por el incumplimiento de la empresa minera con los 26 acuerdos que tenía con la comunidad. Durante el 2019, la Defensoría del Pueblo registró 220 conflictos sociales en todo el país. El 2020 llegaron a 197. El 65% de estos conflictos mineros no han recibido el tratamiento debido. Más allá del estigma que se corre sobre el rechazo a la minería, es importante que se atiendan estos conflictos porque son problemas que se van agudizando cada vez más, año a año. La COVID-19 y el SARS-CoV-2 llegaron para quedarse por varios años. El 2016 del 2020, mediante decreto supremo, se declaraba en estado de emergencia nacional para evitar contagios de COVID-19, llevando al aislamiento social obligatorio a los peruanos. Ese año el Perú tuvo la ingrata suerte de estar entre los 7 países con mayor pérdida humana por la pandemia COVID-19. Fue un año muy fuerte porque desnudó una serie de problemas, sobre todo en el campo de la educación. La virtualidad no era para los peruanos. Uno de los mayores escándalos en plena pandemia se dio cuando nos enteramos que el presidente Vizcarra y su familia y otros funcionarios allegados al gobierno se habían vacunado con la dosis de ensayo que Sinopharm envió al Perú. Tremendo escándalo, conocido como Vacunagate. El nuevo Congreso se instaló en abril del 2020 y mantuvo una situación tirante con el Ejecutivo, pues no lograron consolidarse fuerzas aliadas al gobierno. La novedad estuvo en la cantidad de curules que obtuvieron dos agrupaciones. Una de ellas es el FREPAP, un movimiento religioso, y la otra es UPP, cuyo líder es Antauro Humala, quien todavía está preso por el andahuaylazo del 2005. El primer conflicto que se tiene registrado entre el Ejecutivo y el Legislativo se dio cuando el Congreso aprobó el retiro del 25% de los fondos de pensiones de las AFPs para que la población pueda hacer uso libre en plena pandemia. El Congreso lo aprobó, pero el Ejecutivo, Vizcarra y los ministros no estaban de acuerdo. Y bueno, pues el tema de la pandemia es un capítulo aparte para analizarse probablemente en unos años. Los audios de la vergüenza fueron presentados al Parlamento el 11 de septiembre del 2020 y en él se escuchaba a un presidente Martín Vizcarra consensuando las respuestas que debían dar por el caso de la contratación irregular al señor Richard Cisneros. En la prensa ya había denunciado previamente y se había encontrado un vínculo muy próximo al señor Martín Vizcarra. Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, tremendo escándalo que se había armado y el presidente no tuvo la mejor idea que consensuar, que manejar las respuestas que debían dar a la comisión que estaba investigando. Terrible, vergonzoso.
El corto gobierno de Vizcarra pasó por 2 pedidos de vacancia. El primero fue rechazado el 18 de septiembre del 2020. Esta petición por incapacidad moral permanente estuvo vinculada a los audios presentados en el Parlamento y se desestimó por falta de votos. Pero también porque el señor Manuel Merino, presidente del Congreso en ese momento, se había adelantado y estuvo negociando con los altos mandos militares para promover esta vacancia. La segunda vacancia estuvo vinculada a los casos de corrupción por sobornos de empresas cuando Vizcarra fue presidente regional de Moquegua. Los 105 votos que consiguieron fueron contundentes para la vacancia por incapacidad moral del presidente y permitió la proclamación del señor Manuel Merino como presidente de la República, un personaje seriamente cuestionado por las acciones que realizó para llegar al poder. Se cerraba así el ciclo de Martín Vizcarra y no se completaba el mandato de Kuczynski para que fue elegido del 16 al 21. Se cerraba además en medio de escándalos de corrupción, de audios vergonzosos, de amiguismo, de clientelaje, y que marcaba pues una etapa muy dolorosa para la historia del Perú, y los días siguientes con Manuel Merino serían mucho más dolorosos todavía. Como corolario, tomando una frase que aparece en la BBC News, diré que en el Perú es más fácil vacar a un presidente que condenar a un asesino. Además, de estas alturas de nuestra historia, tenemos, salvo Valentín Paniagua Curaçao, tenemos a presidentes del siglo XXI, más Alberto Fujimori, investigados o condenados por corrupción. Recuerda, conocer y entender nuestro pasado reciente permite madurar la conciencia ciudadana. Te espero, como cada viernes, en mi canal. Hasta la próxima semana.